Ok, muy buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. El webinar del día de hoy tiene por objetivo poder crear indicadores de contacto, y esto es porque la problemática que vamos a resolver es que muchas veces las gerencias comerciales, no muchas veces, sino siempre, la verdad, es que se requiere poder medir y poder comparar cuáles son las actividades que se están haciendo en cuanto a llamadas, a reuniones, todas las actividades que tienen por objetivo contactar a los clientes por primera vez o para hacer seguimiento a lo que son oportunidades de negocio, por ejemplo. Y estos indicadores se requieren en base a diferentes parámetros. Por ejemplo, queremos saber las actividades que ha hecho cada usuario, las actividades por periodo, etcétera. Y también los queremos comparar, bueno, entre ellos mismos, por supuesto, y también los queremos comparar con el periodo anterior, es decir, las llamadas que hicieron con la semana anterior, o con el año anterior, o con la misma semana del año anterior, por ejemplo. Y también nosotros vamos a querer comparar con lo que son las metas que tenemos, metas de actividades y metas con respecto a llamadas, metas con respecto a reuniones. Entonces, lo que vamos a hacer es poder mostrarles cómo hicimos un reporte en Power BI conectado a los datos de Suite CRM, que nos permite medir toda esta información, contar las cantidades de llamadas y reuniones por mes y por año. Y esto entonces lo vamos a comparar ocupando diferentes medidas en Power BI que vamos a revisar para poder comparar esto con el periodo anterior y con las metas no metas de venta, sino metas de llamadas y metas de cantidad de llamadas y cantidad de reuniones que tiene que hacer cada ejecutivo. Y también vamos a revisar la cantidad de actividades acumuladas a la fecha. Es decir, queremos ir viendo mes a mes o semana a semana en este caso, en el caso de este ejemplo, cuántas actividades se han ido acumulando en cuanto a llamadas y reuniones para tener el valor acumulado de acuerdo a la semana en la que estamos. ¿Okay? Les recuerdo que mi nombre es Javier Núñez, yo estoy a cargo de la empresa Audox, y en caso que necesiten información o dudas o consultas o necesiten ayuda con respecto a lo que vamos a ver hoy, ahí están mis datos de contacto. Entonces, para lo que necesiten ustedes, estamos disponibles. Y si les gusta este video, que está para los que ya nos están viendo en YouTube, si les gusta este video, les invito a darnos un like, a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que tengamos nuevos videos de principalmente Switch CRM integrado con todas las otras aplicaciones. Bueno, para esto vamos a centrarnos en varias cosas que hicimos. En primer lugar, en cuanto al editor de Power Query, vamos a ver cómo anexamos consultas, porque lo que hicimos aquí es que en Suite CRM lo que tenemos es que hay una tabla de llamadas y otra tabla de reuniones. Entonces lo que nosotros hicimos fue juntar todo eso en una sola consulta, identificando si el registro en Power BI es del tipo llamada o es del tipo reunión. Luego de eso también, para poder eh, relacionar esta tabla con el calendario, lo que nosotros hicimos fue extraer la fecha, pero no desde la fecha, desde la columna fecha de creación, sino desde la columna en donde se agendó esta llamada o se agendó esta reunión. Y de esa columna lo que nosotros hacemos es extraer solamente la fecha, porque la hora no nos interesa. Y también vamos a ver algunas columnas personalizadas que creamos para facilitar la gestión de la información. En cuanto a las medidas, bueno, hay medidas, son las medidas habituales que usamos regularmente, la función sum, calculate, count, divide, date add y total year to date, para poder lograr lo que, lo que necesitamos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos o vamos a lograr. En este caso, estamos viendo aquí nuestro reporte publicado en Power BI Service, y acá lo que tenemos es, en primer lugar, una visualización del tipo matricial, en donde tenemos, acá en el encabezado tenemos el año y luego el mes asociado a cada año,
y acá tenemos lo que son los usuarios, ¿ok? Dentro de esto nosotros hemos agregado tres medidas. Una, lo que son la cantidad total de llamadas, la cantidad total de reuniones y la cantidad total de actividades. Vamos a ver a continuación, vamos a ver en un momento cómo creamos estas medidas, considerando que todo viene de la misma tabla, tanto llamadas y reuniones están en la misma tabla, entonces vamos a ver cómo creamos estas medidas para poder visualizarlas acá en la misma visualización. Después de eso tenemos dos visualizaciones del tipo tabla, en donde acá tenemos las llamadas, acá tenemos las reuniones, y para estos dos casos tenemos, por ejemplo, acá la semana del año, en donde vamos a ver también cómo obtuvimos esto a través de una concatenación en el campo fecha, pero sin considerar el día, solamente el año y la semana, para que esto quede fácil de entender de acuerdo a la semana del día. Nuevamente acá tenemos el total de actividades del tipo reuniones o meetings. Acá tenemos el acumulado. Si ustedes ven, este número va creciendo a medida que van avanzando las semanas. Acá tenemos las llamadas del periodo anterior, es decir, estando en esta semana tengo 7, pero en la semana anterior eran 4, que es el numerito que está acá. Y eso porque después yo quiero comparar cómo ha sido esto con la semana anterior, si ha crecido o si ha decrecido. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, un 175% de la semana anterior y acá tenemos un 57,14%. Y por último, algo súper importante, es poder establecer las metas de actividades. En este caso, para todas las semanas, yo tengo que la meta de reuniones que se tienen que realizar son 3, y después de eso, nosotros acá tenemos un indicador que me dice a mí si se está cumpliendo esa meta o no. En este caso, tengo la meta eran 3 reuniones y para esta semana, la semana 21, hice 4, por lo tanto, eso corresponde a un 133% de la meta, a diferencia de este caso que voy a tener aquí una reunión de nuestra meta de 3, que equivale a un 33,3%, está bajo el 100%, por eso que aparece un icono de color rojo indicándome que aquí no se cumplió la meta. Luego de eso, acá vamos a tener otra visualización del tipo barras apiladas, en donde aquí tenemos los usuarios que están haciendo llamadas y para cada usuario tenemos la cantidad total de actividades y dentro de eso el color negro son las llamadas y este otro color son las reuniones como se hace evidente acá. Y acá tenemos el total de actividades, tenemos que las reuniones corresponden a casi a un 80% del total de actividades realizadas. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver ahora, cómo lo hicimos para que ustedes sepan cómo se puede lograr esto. Y bueno, comentar que acá, como ya lo vieron, están las segmentaciones para poder yo filtrar esta información de acuerdo al año en el que quiero ver, al mes en el que quiero ver la información, o a la semana del año o al estado de las actividades em, que quiero, que quiero considerar para que esto se ajuste automáticamente a esa información. ¿Ok? Bueno, esto, como les digo, está en Power BI Service. Vamos a ir ahora a Power BI Desktop para ver cómo esto lo hicimos. Y de esa forma ustedes tengan claro cómo se ocupan las diferentes medidas y varias otras cosas que consideramos para llegar a esta información. Para eso nos vamos a conectar a nuestro otro equipo. Acá tenemos Power BI Desktop. Perfecto. Y acá, a medida que vamos viendo, esta es una visualización del tipo matriz, como les comenté. En las filas, nosotros tenemos el campo Username de la tabla de usuarios. En las columnas, nosotros de la tabla Calendar Activities, nosotros tenemos solamente el año y el mes, no toda la jerarquía, porque no nos interesa, por ejemplo, llegar al día, solamente queremos ver año y mes, pero si ustedes quisieran usar el día, pueden aquí usar toda la jerarquía. Y acá empiezan las medidas interesantes, que son el total de llamadas, el total de reuniones y el total de activities. Si vemos acá en el total de activities, esto es
un conteo de la columna ID de la tabla Activities. Recordemos que la tabla Activities, como yo les comenté al principio, es una unión de todo lo que son las tablas llamadas y reuniones que en SuiteCRM están por separado. ¿Ok? De hecho, si nosotros entramos acá a SuiteCRM, nosotros podemos ver que acá están las llamadas en un módulo que se llama calls, que está asociado a una tabla que se llama también calls, y las reuniones están en SuiteCRM en otro módulo que se llama meetings, lo que corresponde en la base de datos a otra tabla también. Pero para poder tener más consolidada la información es que nosotros fusionamos todo eso y ya les voy a mostrar cómo hicimos eso. Después de eso está esta medida que corresponde al total de actividades, pero que son del tipo calls, llamadas, y eso lo hicimos usando la función calculate, en donde decimos, ok, vamos a calcular esta medida, que fue la que mencioné anteriormente, pero bajo el contexto o la condición de que el módulo, que fue una columna que nosotros creamos en la tabla de actividades, la columna es igual a calls. ¿Ok? Lo mismo para meetings, tenemos esa medida, pero con la condición de que módulo es igual a meetings. ¿Ok? Esto entonces, como ven, es bastante sencillo de hacer y vamos a ver ahora cómo hicimos la tabla. Vamos a ocupar esta, la tabla meetings, que tiene más información que las llamadas. En la tabla meetings, aquí nosotros vamos a poder ver varias cosas interesantes. Primero tenemos el Year Week, vamos a ver cómo se hizo esa tabla. Nos vamos a ir al calendario, Calendar Activities, y para eso nos vamos a ir a la tabla de relaciones primero, perdón, a la tabla de datos. Y acá tengo la columna Calendar Activities. Aquí esta columna se creó en base con la medida calendar, tomando en cuenta que el rango inferior es el mínimo valor de la tabla de actividades en cuanto a la columna Date Start Date. Y lo mismo para el valor mayor, que es el máximo valor de esta columna Date Start Date. Esta columna no existe en SuiteCRM, nosotros la creamos de forma artificial porque por defecto Date Start es un campo del tipo Date Time o fecha hora, nosotros queremos solamente la fecha, entonces por eso que creamos esta columna artificial. ¿Ok? Y después de eso, bueno, aquí hay varias otras columnas que creamos nosotros, pero vamos a ir a esta, que es Year Week. En este caso, hacemos una concatenación del año, extrayendo el año de esta forma, con la semana, extrayendo la semana de esta forma. ¿Ok? El número de la semana, después lo formateamos para que aparezca con 2 decimales. Y aparece entonces de esta forma, porque si no, la semana, por ejemplo, 1 aparecería 2020-1 y yo creo que aparezca -01 para que pueda ser ordenada alfabéticamente. ¿Ok? Esto entonces, esta tabla Calendar Activities, si nosotros vamos al modelo de datos, perdón, a la vista claro, a la vista del modelo, tengo esta relación acá, Calendar Activities, en donde se relaciona con la tabla Activities en modo 1 muchos. La tabla Activities se relaciona con la tabla de usuarios. Un usuario tiene muchas actividades y aquí nosotros también pusimos la tabla de target u objetivo de las actividades, en donde vamos a explorar cómo se forma esa tabla. Perfecto. Yo tengo acá que esta tabla se construyó artificialmente dentro de Power BI y para cada periodo yo tengo la cantidad de llamadas que se tienen que hacer como meta y la cantidad de reuniones. Si yo quisiera tener metas para cada usuario, tendría que agregar otra columna acá que diga su usuario y tendría que repetir estos valores tantas veces como corresponda para cada usuario. Es decir, la semana 20 del 2020 la tendría que repetir tantas veces como usuarios existen, colocando la meta de llamadas y reuniones para cada usuario por separado. ¿Ok? Entonces nosotros vamos acá al informe nuevamente para ver
cuáles son las medidas que ocupamos, y acá, como vimos, está en primer lugar Year Week, después está lo que es Total Activities Meetings, que ya lo revisamos. Acá está Total Activities Meeting Year to Date, esto está en la tabla Activities. Vamos a ver la tabla Activities. Y esta es la columna que tenemos aquí. Lo que nos permite esto es sacar el acumulado, de forma que a medida que yo voy para abajo, esto va haciendo todo el conteo de las llamadas actuales, de todas las llamadas previas hasta la fecha actual. ¿Ok? Y eso entonces, la función Total Year to Date toma como argumento la medida que queremos calcular, y luego tenemos que indicarle desde dónde sacamos las fechas para considerar este cálculo. ¿Ok? De esa forma tenemos eh, la función acumulada. Después de eso, lo que nosotros tenemos acá queremos saber las reuniones del periodo anterior. Para eso lo que nosotros hacemos es esta medida que está acá. Le pusimos Total Activities Meetings Last Week, LW. Entonces aquí recurrimos de nuevo a la función Calculate. Y en este caso, como segundo argumento, lo que le damos a la función Calculate son las fechas, pero restados en 7 días con la función DateAdd. Con esto, DateAdd, entonces, estamos pasándole a la función Calculate como argumento las fechas actuales menos 7 días, con lo que tenemos la semana anterior a lo que estamos midiendo. ¿Ok? Después, bueno, viene el cálculo del porcentaje de actividad de reuniones con respecto a la semana anterior, que es lo que está acá. Acá es una simple división, pero hay que tener en cuenta que es mejor hacerlo con la función divide, porque de lo contrario, cuando el denominador sea 0, nos va a entregar la palabra infinito, y nosotros queremos que no entregue nada, simplemente que lo deje en blanco para que sea más ordenado. Luego de eso tenemos las, las actividades objetivo, el objetivo que tenemos que lograr, que es esto que está acá. ¿Ok? Y eso lo tenemos en la tabla Activities Target. Hacemos clic aquí. Y acá tenemos entonces la suma de la columna Meetings de la tabla que contiene nuestros objetivos. Y para finalizar, nosotros tenemos el porcentaje con respecto al cumplimiento, que es esta columna que está acá, la última en la visualización. Y también ocupamos la función divide, dividiendo en el total de actividades versus el total de actividades objetivo. Y para esto, además de eso, lo que nosotros hicimos acá es que en el formato condicional, nosotros configuramos esto para que si el número está entre 0 y 0,5, coloque un icono de color rojo; si está entre 0,5 y 1, un icono de color amarillo; y entre 1 y, en realidad, mayor que 100%, esto quiere decir de 1 hasta, no sé, un número muy grande podríamos colocar aquí, lo coloque en color verde. ¿Ok? De esa forma nosotros tenemos nuestro indicador, y ahí, como ustedes pueden ver, también hay un indicador de color amarillo. ¿Ok? Eso con respecto a todas las medidas que hemos ocupado. Bueno, acá hay otras visualizaciones. Teniendo en cuenta, teniendo ya creadas las medidas que quisimos, es fácil replicar esto. Y entonces vamos a ver algunas consideraciones que nosotros hicimos a la hora de traer estos datos para crear la tabla Activities. ¿Ok? Vamos a la sección de transformar datos para ir al editor de Power Query. Y en este caso nosotros tenemos la tabla Activities. Y sobre la tabla Activities se agregaron todos estos pasos. En primer lugar, la tabla Activities
corresponde a la combinación, en primer lugar, de la tabla calls. Después de esto, aquí nosotros le agregamos una columna que se llama mole, en donde para todos los valores nosotros dijimos que mole es igual a calls. Después de eso nosotros agregamos otra query que consiste en agregar ahora la tabla meetings de la base de datos, ¿ok? Y después de eso nosotros lo que hicimos fue, ok, una vez que agregamos la tabla meetings, bueno, lo importante está acá arriba, una vez que agregamos la tabla meetings, a todos los valores que en módulo eran null, los repasamos por meetings, porque los otros valores ya tenían la palabra calls, ¿ok? Después de eso se cambió el tipo, aquí se cambió el tipo, en donde la columna module la pusimos como tipo texto. Veamos dónde está por acá la columna module. Acá está. Entonces la columna module va a tener las palabras calls y meetings, que nos indica de qué tabla viene el registro. Después de eso se duplicó la columna date entered, renombrada como date entered date. A esa columna se le extrajo la fecha, ¿ok? Y después de eso se duplicó la tabla date start. Bueno, acá se duplicó, se hizo esa operación con date entered y después de nuevo con date start, aunque la que finalmente ocupamos nosotros para el reporte es date start, porque la verdad es que en este caso no nos interesa cuándo se creó la reunión, sino nos interesa cuándo se efectuó la reunión o para cuándo está planificada, ¿ok? Después nuevamente de la tabla date start date se extrae de la tabla, perdón, se crea la columna date start date, que es la fecha, la extracción de la fecha, y luego también lo que hicimos acá fue agregar estas últimas dos columnas, que es una URL a la vista de edición. Esto está construido a partir de una concatenación en donde se utiliza este parámetro que está definido acá como parámetro. Y entonces, en este parámetro tengo la URL del CRM y acá tengo toda la línea que forma la URL de ese registro, considerando que hay que definir acá si es un registro de tipo calls o meetings, y aquí le paso el ID, de forma que yo tenga algo muy similar a esto, por ejemplo. A esta URL, en donde aquí tengo esta parte inicial, aquí defino el módulo, y acá defino el ID de la llamada o de la reunión. ¿Ok? Y se hizo lo mismo para la vista de detalle. Y acá queda esto. Porque a nosotros nos interesa que del CRM rápidamente me vaya a la vista de detalle, que es esta vista en Suite CRM. Y también me interesa que directamente vaya, el usuario pueda ir a la vista de edición, caiga directamente acá sin necesidad de apretar el clic, sin necesidad de hacer el clic que hice yo recién. ¿Ok? Eso con respecto a lo que hicimos nosotros acá. Aquí también ustedes pueden ver que está creado el parámetro. Yo pongo acá en administrar parámetros. Aquí tengo el parámetro URL CRM, que es un parámetro del tipo texto, y este es el valor. Y aquí entonces es fácil cambiarlo por cualquier otra URL si es que por alguna razón queremos replicar este modelo para otro cliente, o si es que nuestro CRM se cambia de dirección, o si es que era solamente HTTP y queremos cambiar a HTTPS, lo cambiamos directamente acá en el parámetro y no es necesario andar buscando esta URL por todo el modelo. ¿Ok? Aquí, como pueden ver ustedes, estas actividades, esta tabla de actividades la extrajimos después de que ya teníamos cargada la tabla meetings y la tabla calls. ¿Ok? Entonces, eso lo hicimos directamente acá en Power BI. Esto también se podría haber hecho de forma externa,
generando una vista en nuestra base de datos en donde está Switch CRM, pero dado que muchas veces no tenemos acceso a la base de datos, es por eso que se facilita el trabajo haciendo haciendo esta unión de las tablas en Power BI. ¿Ok? Y de esa forma logramos todo lo que tenemos acá. Entonces, hemos visto cómo qué es lo que hicimos nosotros en cuanto a anexar consultas, extraer la fecha, crear columnas personalizadas, y también hemos revisado cómo se usaron las principales medidas que tiene Power BI. Bueno, se pueden hacer muchas más cosas, pero estas son medidas habituales que nos toca ocupar y les mostré varios ejemplos de cómo se hace eso. Bueno, me gustaría, vamos a cerrar aquí, vamos a revisar cómo se hicieron las otras visualizaciones para terminar el webinar del día de hoy. Y entonces, en este caso, lo que tenemos nosotros es una visualización, como ya les había mostrado, del tipo barras apiladas, y en este caso, en el eje tenemos el nombre de usuario, en la leyenda tenemos el módulo, que es esta columna que, que construimos en el editor de query, que es lo que les mostré hace unos segundos, y acá en los valores tenemos el total activities, que es la suma total de actividades, sin importar si son llamadas o reuniones. Y por otro lado acá tenemos lo que corresponde al total de actividades en los valores, y en la leyenda tenemos la columna module, que es la columna que ya les mostré cómo hacer, que nos permite entonces tener este reporte que nos indica si es que las actividades son, o nos indica qué porcentaje hay, 20% de llamadas y 80% de reuniones. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido la presentación de hoy. Si hay preguntas o consultas, las pueden hacer por el chat, o si quieren también pueden levantar la mano. Si es que hay alguna pregunta o consulta, aprovechando que estamos en vivo. Les recuerdo que este webinar queda grabado y queda subido a YouTube para que lo puedan consultar. Y entonces, en todo lo que necesiten ustedes, puede ser que nosotros los podamos ayudar para implementar estas soluciones en su propio negocio y aumentar las ventas de sus productos y servicios. También pueden ocupar, por supuesto, todos estos videos que tenemos en nuestro canal de YouTube para poder aprender a implementar estas soluciones ustedes mismos y aumentar la oferta de productos y servicios que ofrecen a sus clientes, en el caso de que sean una empresa, por ejemplo, de marketing digital, o una empresa de desarrollo como nosotros. Y también, si es que tienen algún proyecto que quieran realizar en conjunto, también lo podemos hacer y evaluar. ¿Ok? Bueno, ya estamos en la hora de acuerdo a lo planificado. Les recuerdo que mi nombre es Javier Núñez, yo estoy a cargo de la empresa Audox, y en caso de que necesiten ayuda, consulta, aquí están mis datos de contacto para que cuenten con nosotros en lo que ustedes necesiten. Y les recuerdo que si les gustó el video, no olviden darnos un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y si es que no hay más, si es que no hay consultas o preguntas, me despido y nos vemos entonces en un próximo video. Espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima entonces. Chao, chao.